Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema de derecho que es, de verdad, fascinante. Vamos a hablar de esas situaciones en las que algo que a todas luces parece un delito, pues resulta que no lo es, que la ley lo permite. Y no hablamos solo de la legítima defensa, vamos mucho más allá. A ver, para empezar, lanzo una pregunta. ¿Qué pueden tener en común un boxeador, un médico y un excursionista perdido? Dicho así suena a chiste, ¿verdad? Pero pensemos. El boxeador lesiona a su rival. El cirujano corta a un paciente. El excursionista entra en una propiedad privada. Si lo miras fríamente, parece que todos están cometiendo un delito. Pero, ¿lo están de verdad? Pues no, la clave está en que la ley, en determinadas circunstancias, considera que lo que hicieron está perfectamente justificado. Y esto es gracias a lo que en derecho se conoce como causas de justificación. Son, digamos, unas circunstancias muy especiales que le dan la vuelta a la tortilla y convierten un acto que parecía ilegal en algo totalmente legítimo. Venga, vamos a meternos de lleno en la primera de estas causas, que se basa en algo que parece muy obvio pero que tiene miga, la voluntad de la persona afectada. Estamos hablando, cómo no, del consentimiento. Y es que todo esto viene de muy antiguo. Hay un principio en latín que lo resume a la perfección: volenti non fit iniuria. ¿Qué significa? Pues algo así como que a quien quiere no se le hace daño. La idea es muy potente, ¿eh? Si alguien acepta voluntariamente un daño, para la ley es como si ese daño no existiera. Ojo, que aquí viene una distinción muy interesante, de esas que les encantan a los juristas. La doctrina, sobre todo la alemana, distingue entre acuerdo y consentimiento. No es lo mismo, ¿eh? Un acuerdo es, por ejemplo, cuando invitas a alguien a tu casa. Ahí no hay delito de allanamiento desde el principio. La acción nace siendo legal. En cambio, el consentimiento es distinto. Piensa en una operación quirúrgica. La acción de cortar a alguien es, técnicamente, un delito de lesiones, pero como el paciente ha consentido, esa acción queda justificada. ¿Se ve la diferencia? En un caso, el delito ni siquiera llega a nacer. En el otro, el delito nace, pero se justifica. Claro, no vale cualquier tipo de consentimiento. Para que sea válido y sirva para justificar una acción, la ley pone tres condiciones, que son de puro sentido común. Primero, que la persona tenga capacidad para entender lo que está aceptando. Segundo, que lo haga libremente sin que nadie la presione o la engañe. Y tercero, que lo exprese de alguna manera, aunque sea con un gesto, no hace falta que sea por escrito y firmado. Vale, pero ¿y si la persona no puede dar su consentimiento? Pensemos en alguien que llega inconsciente a urgencias tras un accidente. Aquí la ley utiliza una figura súper interesante, el consentimiento presunto. Básicamente se presume, se da por hecho, que esa persona, si pudiera hablar, querría que le salvaran la vida. Así que los médicos pueden actuar, y su acción está totalmente justificada. Dejamos el consentimiento y pasamos a la siguiente gran causa de justificación. La idea aquí es, bueno, la del mal menor. Se permite cometer una acción que en principio es ilegal para evitar un mal mucho más grande. Esto es lo que se conoce como el estado de necesidad. ¿Nos acordamos del excursionista del principio? Pues imaginemos la escena. Está perdido, cae una ventisca tremenda, un peligro de muerte, real, ya. Su única salvación es forzar la cerradura de una cabaña que encuentra. A ver, está cometiendo un allanamiento, pero es para salvar su vida. Sacrifica un bien, la propiedad, para salvar otro bien mucho más valioso, su vida. La pregunta es, ¿se le debería castigar por eso? Pues el estado de necesidad dice que, rotundamente, no. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque no hay un único estado de necesidad. Como vemos en la tabla, hay dos tipos. Por un lado, la necesidad agresiva. Es el caso del excursionista. El daño se lo causa un tercero inocente, el dueño de la cabaña, que no tiene nada que ver con la ventisca. Y por otro lado está la necesidad defensiva. Aquí, el daño se dirige contra la fuente del peligro. Imagina que para evitar que un coche te atropelle, le lanzas una piedra y rompes el parabrisas. Estás dañando el coche, que es la fuente de la amenaza. Y como es lógico, la ley es bastante más permisiva en este segundo caso. Estas dos imágenes que hemos sacado de la fuente original lo dejan clarísimo. Si nos fijamos en la necesidad agresiva, la de la izquierda, uno de los requisitos es que el bien sacrificado sea de menor valor. Es una regla estricta: vida vale más que propiedad, punto. Pero si miramos a la derecha, en la defensiva, el requisito es que el mal que causas no sea sustancialmente superior al que evitas. La diferencia es enorme. Todo se reduce a esa comparación de daños, y sobre todo a quién o qué está causando el peligro. Vamos a ver un poco más a fondo la necesidad agresiva. El concepto clave aquí es la colisión de bienes jurídicos. Suena muy técnico, pero no es más que un choque entre dos valores que la ley protege, por ejemplo, la vida contra la propiedad. Y la regla es tajante: el bien que se salva tiene que valer más que el que se sacrifica. En el fondo, es como si la ley le pidiera al dueño de la cabaña, que es un inocente, que aguante ese pequeño daño por un acto de solidaridad casi a la fuerza. Ahora, la necesidad defensiva. Aquí, el requisito clave es que el mal que causas no puede ser sustancialmente superior.
Esto es mucho más flexible. Permite, por ejemplo, causar un mal igual al que se quiere evitar. Por su estructura, la verdad es que se parece muchísimo a la legítima defensa. Venga, vamos con la tercera y última gran categoría de justificaciones. Aquí entran todos esos casos en los que es la propia ley la que o bien te da permiso para hacer algo o directamente te obliga a actuar de una forma que de otro modo sería un delito. En concreto, vamos a repasar 4 situaciones. Cuando se actúa cumpliendo un deber, cuando se ejerce un derecho legítimo, cuando se actúa por un cargo o una autoridad y, finalmente, el caso de la obediencia debida a un superior. Empezamos con el cumplimiento de un deber. ¿Y qué pasa cuando dos deberes legales chocan? El ejemplo es duro, pero muy claro. Un equipo médico tiene un solo corazón para trasplantar y 2 pacientes que lo necesitan para vivir. Tienen el deber de salvar a los 2, pero es imposible. Su decisión, que es trágica sí o sí, solo estará justificada si se basa en criterios objetivos, puramente médicos, como quién tiene más posibilidades de sobrevivir. Luego está el ejercicio de un derecho, un cargo o la autoridad. Y aquí caben un montón de cosas. Pensemos en el boxeador del principio. Las lesiones forman parte de las reglas de su deporte. Es su derecho ejercerlo. O pensemos en la policía usando la fuerza, que, ojo, siempre tiene que ser necesaria y proporcional. O incluso un abogado, que para defender a su cliente tiene que revelar en un juicio información que en otro contexto sería privada. Y por último, la obediencia debida. Esto es muy típico de organizaciones con una jerarquía clara, como el ejército o la policía. Si un subordinado cumple una orden que es legal, su acción está justificada. Pero, y esto es importantísimo, hay una línea roja que no se puede cruzar. Una orden que es claramente, manifiestamente ilegal, imagina que le ordenan torturar a un detenido, nunca, jamás, puede justificar la acción de quien la obedece. Ahí no hay excusa. Vale, hasta ahora hemos visto los casos de manual, los que encajan perfectamente. Pero la realidad, ya se sabe, suele ser mucho más complicada, más gris, no siempre se dan todos los requisitos al 100%. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones intermedias? Pues aquí entra en juego una figura legal que es fundamental, la eximente incompleta. ¿Qué significa? Pues que si en una de estas situaciones, legítima defensa, estado de necesidad, lo que sea, falta alguno de los requisitos no esenciales, la persona no se libra del todo de la responsabilidad, pero la pena se le rebaja, y mucho además. Al final, esta es la manera que tiene la ley de adaptarse a la realidad, de ser flexible. Es un modo de reconocer que no es lo mismo cometer un delito a sangre fría que actuar bajo una presión enorme, aunque no lo hagas todo perfecto. Es, en definitiva, un reconocimiento de lo compleja que es la vida y la propia naturaleza humana. Y con esto llegamos al final, y creo que todo este recorrido nos deja con una pregunta de fondo para darle vueltas. Si el propio derecho penal tiene todas estas válvulas de escape, todas estas excepciones, todos estos matices para decidir si algo está justificado o no, ¿no significa eso que la justicia al final es siempre algo que depende del contexto, de la situación concreta? Ahí lo dejo, para la reflexión. Muchísimas gracias por la atención.